Bueno, buenas noches con todos. En esta oportunidad les traemos esta ponencia en la cual conocerán de forma detallada y didáctica todo lo que concierne a hipertensión endocraniana. Nuestro ponente del día de hoy es Cristian Romero Vázquez, estudiante del cuarto año de Medicina Humana en la Universidad San Martín de Porres, docente de la Academia Prepa Medic, también es docente en el proyecto Hermano Mayor, además de ser coordinador en este proyecto. Cuando gustes puedes comenzar, Cristian. Hola chicos, buenas noches con todos. Antes que nada, por favor, quiero que me confirmen si se me logra escuchar bien para poder ya dar inicio. Sí se Ya, escucha, Cristian. gracias, Milagros. Bien chicos, ya me presentaron. Bien, el día de ahora vamos a desarrollar un tema importante, sobre todo por la clínica que va a generar, lo que es a nivel del cerebro. Pues como bien conocemos, el cerebro es un órgano que va a comandar todas las funciones del cuerpo, ¿no? A la vez que recibe información es el encargado de brindar respuestas. Entonces, cuando el cerebro, por ejemplo, se ve sometido a altas presiones, presiones que están dentro del cerebro, el funcionamiento de los diversos órganos, o perdón, de los diferentes componentes del cerebro, se van a ver alterados y con ello, pues, se va la persona a expresarlo clínicamente, ¿no? Como ya veremos, si se altera tal estructura, o si tal estructura en este caso es comprimida, ¿no? Por un aumento de la presión dentro del cerebro, las funciones de esa estructura que ejecuta, pues se van a ver alteradas, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora, así como hay una hipertensión arterial, como su nombre pues lo indica a nivel de vasos sanguíneos, ahora vamos a ver lo que es la hipertensión dentro del cráneo, ¿no? Cómo es la etiología, cómo se expresa clínicamente y cómo se explica, ¿no? La parte fisiopatológica, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, para nosotros en este caso, pues hablar de hipertensión endocraniana, vamos a empezar definiendo primeramente a qué se refiere con esto, ¿no? Vamos a ver que la hipertensión endocraniana se va a expresar, o en este caso nos va a explicar por qué va a ser un conflicto patológico que va a ocurrir a nivel de dos partes importantes, lo que viene a ser el continente y lo que viene a ser el contenido. ¿A qué básicamente se refiere con continente y contenido? Vamos a ver que todo lo que lo rodea al cerebro, o sea, todo lo que lo protege al parénquima cerebral, ¿no? Viene a ser los huesos del cráneo, ¿no? Tú te tocas ahorita la frente, ¿no? Ahí, por ejemplo, está el hueso frontal. Si tú te tocas por arriba de la nuca, ¿no? Por la parte posterior, ahí tú vas a tener lo que es al hueso, en este caso, pues occipital, ¿no? Sobre los oídos, si tú te palpas, vas a tener otro par de huesos, ¿no? Parietales, temporales. Entonces, esa estructura que lo protege por afuera es el continente. ¿Listo? Se acabó. Y segundo, es el contenido. El contenido ya viene a ser, como su nombre lo indica, aquella estructura que está dentro del cerebro. No es otra cosa más que masa, en este caso, pues encefálica, toda la parte nerviosa y toda la parte vascular, ¿no? Con ello me refiero a arterial y venoso. Entonces, eso viene a ser el contenido. Entonces, cuando hay un conflicto, sobre todo de la parte del contenido, por una elevada presión, se va a presentar la clínica, ¿no? Entonces, muy bien, para que nosotros entendamos la fisiopatología, primero tenemos que conocer lo normal, lo fisiológico, ¿no? Entonces, en la fisiología nosotros vamos a ver esas dos partes, ¿no? El continente, que quede bien clarito, es lo que lo rodea por afuera, ¿no? Los huesos del cráneo, lo que lo protegen al cerebro. Y el contenido es lo que vamos a tener dentro, ¿no? Que no es otra cosa más que el parénquima cerebral. Cuando a ti te hablan de parénquima cerebral, están hablando ahí de la masa encefálica y todo, ¿no? Que hablando de porcentajes, así del contenido, es un 80%, ¿no? O sea, todo esto de acá, mira, esto viene a ser el parénquima cerebral, ¿no? La masa encefálica, que va a componerse por el 80%. Ahí te he dejado unos datos. De todo el gasto cardíaco, el cerebro requiere de 15 a 20%, ¿no? Aproximadamente del gasto cardíaco. Es un órgano, se podría decir, muy sensible a la falta de irrigación.
cuando en este caso, por ejemplo, hay disminución de la irrigación, va a haber afectación muy, se podría decir, riesgosa para la persona, ¿no? Puede desmayarse, puede generar otras clínicas, así que es un órgano que requiere una buena irrigación, ¿no? Hablando ya en términos de presión arterial media, o sea, la presión que se necesita para ser perfundido, aproximadamente, pues el cerebro nos dicen que requiere de entre 60 y 140 milímetros de mercurio, ¿no? Ese es en este caso, pues la presión arterial media, ¿no? Que como bien sabemos es la presión que necesita un órgano para ser bien perfundido, ¿no? Entonces, un 15% de todo el gasto cardíaco, ¿no? Y del oxígeno hay un 20%, a la vez que necesita sangre, necesita también estar bien oxigenado ese cerebro, ¿no? Muy bien. Entonces, eso es en cuanto al parénquima cerebral. Luego tenemos el flujo sanguíneo cerebral, o sea, todo el sistema, en este caso, pues arterial, que va a corresponder a un 10%, ¿no? Y aquí está, mira ahí el dato de la presión arterial media. Se dice que entre estos valores de 60 a 140 milímetros de mercurio, pues tu cerebro nos indica que está siendo bien perfundido, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando disminuye? ¿No? Ahí se va a presentar la clínica, ¿no? Que eso, por ejemplo, se veía en ACVs, ¿no? En donde ahí hay una alteración del flujo sanguíneo cerebral, ¿no? Y lo otro tenemos que es el líquido cefalorraquídeo, que va a componer el otro 10%, y ahí está el 100%, ¿no? El líquido cefalorraquídeo es un líquido muy importante. Mira, se produce diario y se reabsorbe diario. ¿Para qué es importante sobre todo este líquido cefalorraquídeo? Sobre todo es como un mecanismo de protección, ¿no? De repente, por ejemplo, tú un día tú vas conduciendo o vas en el taxi y de repente frena de golpe. Entonces ahí hay un movimiento brusco del cerebro, ¿no? O sea, de todo el parénquima cerebral. Pues imagina si no hubiera algo que amortigüe, aquí el cerebro, en este caso, pues haría fricción ahí con los huesos del cráneo, ¿no? Y eso, por ejemplo, pues alteraría, ¿no? El funcionamiento. Entonces, vamos a ver que este líquido cefalorraquídeo va a rodearlo al cerebro, ¿no? Va a ser producido en la parte interna, y ahora vamos a ver cómo es esa parte, y va a salir a rodearlo al cerebro, ¿no? Para que lo amortigue, por ejemplo, para que lo proteja, ¿no? Importantísimo, mira. ¿Por dónde más se distribuye ese líquido cefalorraquídeo? Por la parte de la médula espinal, ¿no? Por ahí tiene su recorrido. Entonces, importante ese líquido cefalorraquídeo. Como ya te mencioné, se produce diario y se reabsorbe diario, ¿no? Muy bien. Al líquido cefalorraquídeo no tanto le gustan las proteínas. Lo normal es que tú encuentres en una concentración de menor a 20 miligramos por decilitro, ¿no? La glucosa nos dicen que del líquido cefalorraquídeo es aproximadamente entre el 50 y 60% de lo normal, ¿no? O sea, te están hablando entre un 40 y 70%, perdón, entre 40 y 70 miligramos de glucosa, ¿no? De energía para el cerebro, para que funcione también, ¿no? Entonces, eso es el líquido cefalorraquídeo, ¿no? En la parte anatómica, lo que nos interesa para entender el tema, vamos a ver el sistema ventricular, ¿no? Que está relacionado a esto del líquido cefalorraquídeo, ¿no? El líquido cefalorraquídeo, ¿no? Va a ser, se podría decir, muy amigo de esta parte del sistema ventricular, porque por este sistema de ventrículos del cerebro es que se va a distribuir el líquido cefalorraquídeo, ¿no? No, por anatomía, nosotros conocemos que tenemos, en este caso, pues 4 ventrículos, ¿no? Tenemos 2 ventrículos laterales, ¿no? Aquí tenemos, mira, una vista, en este caso, pues de costado, y aquí tenemos una vista frontal, ¿no? Que quede claro, esta es una vista ahí de la parte lateral, y esta es una vista frontal, ¿no? Es como si esta parte estuviera mirando fijamente, ¿no? Muy bien. Entonces, tenemos 4 ventrículos, tenemos 2 ventrículos laterales. Vamos a ver que en este caso lo enumeran, ¿no? A la parte, en este caso, esto derecho es el primario y la parte izquierda es el secundario, ¿no? Pero en conjunto se le conoce como ventrículos laterales. Cuando te hablen de eso, se refiere al primer y segundo ventrículo, ¿no? Muy bien. Luego estos ventrículos laterales tienen que comunicarse con un tercer ventrículo, ¿no? Y para esta comunicación de este tercer ventrículo, tiene que haber por dónde pase, ¿no? Y a eso se le llama el agujero interventricular, ¿no? Muy bien. Luego de este tercer ventrículo, para que pase a un cuarto y al último ventrículo, tiene que haber también otra estructura por la cual, en este caso, pues fluya, ¿no? Y eso se le llama el acueducto cerebral, ¿no? Por más simple que parezca o por más quizás un poco que digas, oye, ¿por qué repites eso? No, esto es importante para la parte anatómica, ¿no? Porque hay muchas preguntas de esta parte, en este caso del sistema ventricular, ¿no? Por ejemplo, te dicen,
¿quién comunica el tercer ventrículo con el cuarto, ¿no? No es agujero, ojo, sino es el acueducto cerebral. Otro nombre por ahí, acueducto de Silva, ¿no? Agujero de Monro, por ejemplo, el de arriba. Son otras denominaciones, ¿no? Muy bien. Luego este cuarto ventrículo se va a comunicar ya con la parte de la médula espinal y con otros conductos aquí que van a rodearlo al cerebro, ¿no? Y de esa manera el líquido cefalorraquídeo, por ejemplo, se va distribuyendo. Ya te mencioné para qué es importante el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Entonces ahí recordamos un poco la anatomía, ¿no? Cómo es esta parte. Entonces, mira, ve, aquí tenemos cómo es este mecanismo de producción de líquido cefalorraquídeo, ¿no? Todo va a empezar en una parte interna, ¿no? Que está en este caso, pues, entre los hemisferios. Recuerda que tú tienes dos, derecho e izquierdo, ¿no? Entonces, en esta parte profunda va a haber una estructura conocidos como los plexos coroideos, ¿no? Los plexos coroideos están en los ventrículos laterales, ¿ya? O sea, entre el primer y segundo ventrículos, ahí están los plexos coroideos. ¿Qué es lo que pasa en estos plexos coroideos? Se forma o se produce este líquido cefalorraquídeo, ¿vale? Hablando de cantidades, nos indican que diario aproximadamente, pues, unos medio litro aproximadamente. Se produce, ¿ya? Aquí se produce. Entonces, de aquí va a seguir el camino, ¿no? De todo esto que revisamos. O sea, de los ventrículos laterales pasarán al tercero, al cuarto y se distribuirá, ¿no? Entonces, mira, ve, de estos ventrículos laterales, que aquí si nosotros en este caso, pues seguimos las flechas, están ubicados aquí en esta parte, ¿no? Entonces, aquí es en donde se produce en mayor cantidad ese líquido cefalorraquídeo. Puede que en el tercer y cuarto ventrículo también hay una producción, pero bajísima. Por excelencia son los ventrículos laterales porque ahí hay los plexos coroideos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, de estos ventrículos laterales tiene que pasar aquí al tercero, ¿no? Entonces, eso lo realiza a través del agujero de Monro. Ahí está, mira, el otro nombre, ¿no? O el agujero interventricular, ¿no? Entonces, una vez que llega para acá, a este tercer ventrículo, de aquí tiene que pasar ¿a dónde? Al cuarto. El cuarto ventrículo, ¿no? Es muy característico porque vamos a ver que este se va a encontrar por detrás del tronco encefálico, ¿no? Ahí se va a encontrar en este caso, pues el cuarto ventrículo. Y para que llegue hasta aquí, tiene que atravesar por el acueducto de Silva, ¿no? Muy bien. Entonces, ya estamos aquí en el cuarto ventrículo. Y aquí tiene que distribuirse a dos partes, te dije, ¿no? Rodearlo el cerebro y otro bajar por la médula espinal. Bueno, la médula espinal baja por el conducto, pues no es cierto, la médula espinal en el centro tiene un conducto y por ahí se distribuye. Y para que rodee al cerebro, ¿no? Se va a distribuir a través de dos agujeros, ¿no? Que es de Luschka y Magende, ¿no? Entonces, a través de estos, en este caso, pues, agujeros, Luschka y Magende, se empieza a distribuir por el cerebro. Mira, sigue ahí en este caso, pues mira el recorrido de las flechas, ¿no? Entonces, ahí se va distribuyendo, ¿no? Y vemos cómo el cerebro ahí lo va rodeando, ¿no es cierto? Entonces, muy importante ahí la función, el apoyo que le da el cerebro de protección, ¿no es cierto? Porque tu cerebro, pues, no se altere ante una situación como la que yo te mencioné. Y bueno, entonces se produce, por ejemplo, esa cantidad de líquido cefalorraquídeo y ahora tenemos que ver si ese líquido cefalorraquídeo tiene que reabsorberse, ¿no? Porque si no, pues imagínate en tu cerebro tener o ir acumulando ese medio litro diario, ¿no? Eso ya en este caso pues sería patológico para tu cerebro, ¿no? Entonces esto tiene que reabsorberse, ¿no? Y eso a nivel de dónde se realiza, a nivel de las vellosidades aracnoideas, ¿vale? Aquí me olvidé, el líquido cefalorraquídeo circula a través de este espacio, ¿no? Conocido como el espacio subaracnoideo, o sea, debajo del aracnoides. Entonces, por ese espacio es que el líquido cefalorraquídeo circula. ¿Y dónde se reabsorbe? ¿No? A las vellosidades, en este caso, aracnoideas. Ahí se reabsorbe. Entonces, dos puntos claves que recordar aquí. ¿Dónde se produce? En los plexos coroideos de los ventrículos laterales. ¿Y dónde se reabsorbe? A nivel de las vellosidades aracnoideas, ¿no? Y esto después se conecta ya con la parte venosa y, bueno, se reabsorbe. Entonces, tiene que estar en constante flujo, ¿no? Hay diferentes patologías, ¿no? Que alteran esto o en donde el líquido subarrachideo, en este caso, pues se ve aumentado, ¿no? Una de ellas y muy conocidas, pero también lo recuerden, es la hidrocefalia, ¿no? Cómo lo ves todavía la persona con el cerebro pues aumentado de tamaño, ¿no? Y bueno, ese es otro mundo ya en este caso, pero bueno, eso es lo que quiero que capten, ¿no? Entonces ahí está. También recuerden que tenemos lo que es la parte circulatoria, ¿no? Que es muy importante pues para el cerebro, ¿no? Recuerden, el 15% del gasto cardíaco lo necesita el cerebro, ¿no?
Y ahí tenemos pues toda la parte de la irrigación del cerebro, ¿no? Formando ahí un polígono muy importante, ¿no? El polígono de Wills, por ejemplo, es un mecanismo en este caso pues muy eficiente para irrigar al cerebro, ¿no? Entonces ahí lo tenemos. Entonces muy importantes esas estructuras. Entonces hasta el momento tenemos estos tres ya bien conocidos, ¿no? El parénquima cerebral, bueno, es la masa encefálica con sus diferentes, en este caso, pues regiones, ¿no? Frontal, temporal, parietal, occipital y todo ello. Cada región, recuerda, cumple funciones importantes, ¿no? Muy bien. Ya vimos lo que es el flujo sanguíneo cerebral y ya vimos lo que es el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Entonces, cuando todo esto está en constante orden, no hay alteración ni nada, ¿no? Dentro del cerebro va a existir lo que es una presión, ¿no? Que es la presión intracraneal. Entonces, la presión intracraneal va a ser el resultante, ¿no? De, en este caso, del volumen del flujo sanguíneo cerebral, más el volumen del parénquima cerebral, o sea, la masa encefálica, y más el volumen del líquido cefalorraquídeo. Esos definen a la presión intracraneal, ¿no? Cuando nosotros hablamos que una presión intracraneal es normal cuando nos dicen que en los adultos es de 5 a 15 milímetros de mercurio y en los niños es de 3 a 7 milímetros de mercurio. Y ya vamos a ver cómo lo revisan también la parte, ¿no? Cómo lo calculan a esta parte de la presión intracraneal, ¿no? Pero estos son los valores normales, ¿no? Esto es lo que en este caso pues tienen las personas, ¿no? En un estado fisiológico, ¿no? Normal, esto es lo que tenemos tú y yo, ¿vale? Entonces ahí está. Cuando se presenta la patología, ¿no? Cuando, por ejemplo, ocurre algo, como viene a ser, por ejemplo, una hemorragia que vaya formando, en este caso, a manera, por ejemplo, de un cúmulo de una sangre dentro de tu cerebro, quizás, por ejemplo, tú un día o cualquier otra persona, ¿no? Sufre un accidente y de repente, pues, lesiona la parte interna del cerebro, entonces hay un sangrado masivo. Eso va a condicionar a que en este caso, pues, se desarrolle un hematoma, ¿no? Es como que es algo que se viene desarrollando dentro, ¿no? Un bulto, ¿no? Entonces eso, mira, va a empezar a comprimir al cerebro. Entonces, cuando se desarrolla esto, la presión intracraneal se ve elevada, ¿no? Mira, ve, aquí estamos viendo, por ejemplo, la aparición de una masa, en este caso, pues, anómala, por supuesto, patógena, y esto va a comprimir, pues, las partes del parénquima cerebral, ¿no? De la masa encefálica. Y como ya te mencioné, dentro del cerebro tenemos regiones, tenemos partes que cumplen diversas funciones. Pues entonces, imagínate cómo va a funcionar cuando es recontrapresionada, ¿no? A ti cuando te exigen, te presionan mucho más de lo que en este caso tú estás acostumbrado, ¿no? Te vas a estresar y no vas a cumplir bien tu función. Eso le pasa al cerebro. Aumenta la presión, ya vamos a ver la etiología, o sea, qué es la causa. Cuando aumenta la presión, empieza a generarse la clínica. Por ejemplo, mira, en el cerebro hay un centro que va a controlar, por ejemplo, la temperatura, ¿no? De que tu cuerpo esté calientito. Entonces, ese centro, por excelencia, es el hipotálamo, ¿no? Entonces, el hipotálamo funciona normalmente, por ejemplo, ahorita no sé de qué parte me están escuchando, pero bueno, yo estoy ahorita en una zona donde hay un poquito de frío, pero mi cuerpo se va adaptando. Quiere decir que en mi cerebro ese hipotálamo está funcionando correctamente, ¿no? Lo está regulando la temperatura. Pero ¿qué pasaría si dentro de mi cerebro, por ejemplo, existiera una masa que lo esté presionando a mi cerebro? Ese hipotálamo va a perder esa funcionabilidad, ¿no? Y la persona va a perder un control ahí en este caso, pues de la temperatura, ¿no? Por ejemplo, en estas personas hay bastante disfuncionalidad, ¿no? A nivel de esto. Y así como esta va a ocurrir otras, en este caso, pues alteraciones que ya lo vamos a revisar de acá, ¿no? Entonces, muy bien. Vamos a ver, pues, que hubo una persona interesante, ¿no? Que estudió todos estos sucesos, ¿no? Que fue Monroe Kelly, ¿no? Incluso aquí lo denominó la doctrina de Monroe Kelly. Vamos a ver que esta es toda una teoría, ¿no? Que nos va a explicar de esto de la presión intracraneal, ¿no? Nos dice que esta teoría, ¿no? La presión intracraneal se va a mantener constante porque hay mecanismos de compensación, ¿no? O sea, ¿qué pasa si en tu cerebro aumenta la presión? Va a haber mecanismos que disminuyan esa presión, ¿no? En caso aumente la presión, va a haber mecanismos que disminuyan esa presión, ¿no? A eso es con lo que se refiere esta doctrina de Monroe, ¿no? Aquí más clarito, mira, ve, aquí tenemos, mira, ve. En un estado normal, o sea, cuando la presión intracraneal es normal, o sea, está de 15 a, perdón, está de 5 a 15, que es lo normal, ¿no?
vamos a ver que va a haber un porcentaje del volumen venoso, o sea, de la sangre venosa, va a haber un porcentaje del volumen arterial, va a estar el parénquima cerebral, en este caso, la masa encefálica, ¿no? Y va a haber el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Este es un estado normal, mira, el líquido cefalorraquídeo es muy importante, mira la cantidad que ocupa aquí, ¿no? Entonces, normal, aquí la presión va a estar, en este caso, pues ok, ¿no? Chévere. ¿Qué pasa en un estado, en este caso, cuando aumenta la presión intracraneal? ¿No? ¿Qué pasa, por ejemplo, si en tu cerebro empieza a desarrollarse un tumor, ¿no? La neoplasia apareció, mira, aquí no había esto de morado, porque es normal, pues no es cierto, es lo correcto, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa cuando aparece en tu cerebro una estructura, ¿no? Se le añade, en este caso esta, ante la aparición de esto, vamos a ver que lo va a elevar a la presión intracraneal, ¿no? Pero el cerebro va a tratar de compensarlo, ¿no? O sea, va a tratar de regular esa presión intracraneal. ¿Y cómo lo hace? Disminuyendo las otras, ¿cierto? Ahí agárrale la lógica, ¿no? Si aparece algo que aumenta la presión, las otras tienen que disminuir. ¿Y cuál es el principal mecanismo aquí que va a tratar de compensarlo, de equilibrarlo? Mira, ese líquido cefalorraquídeo. No, mira bien, mira acá la cantidad que se producía o la cantidad que había. Mira aquí cómo ha disminuido. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de compensarlo, ¿no? A ese aumento de la presión intracraneal, ¿no? Entonces a eso es con lo que se refiere la doctrina de Monroe, ¿no? Muy bien. Aquí tenemos una presión intracraneal normal, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se compensó. Pero ¿qué es lo que pasa si esta neoplasia se sigue desarrollando y sigue aumentando? Vamos a ver que se van a agotar los mecanismos, pues, ¿no es cierto? Los mecanismos compensatorios. Mira, ve, aquí el líquido cefalorraquídeo ya no hay nada más que pueda hacer esto. Ya su cese de él como que llega al tope, ¿no es cierto? Ya no hay de dónde más trate de compensarlo. Incluso el volumen venoso, en este caso, pues se ve disminuido, al igual también que el volumen arterial, ¿no es cierto? El cerebro en este caso trata de comprimirse, el cerebro no se reduce, ojo, el cerebro no se reduce. Mira cómo empezó, cómo va, no se reduce, pero en este caso pues se comprime, como aquí está en la imagen, ¿cierto? Ahí se comprime. Entonces arriba tenemos un estado compensado, abajo ya cambia la cosa, ¿no? Tenemos un estado descompensado, ¿no? Ahí con una elevación de la presión intracraneal, o sea, todos los mecanismos de compensación se agotaron, ¿no? Recuerda aquí, ¿no? El principal mecanismo ahí de compensación ante un aumento de la presión intracraneal, ya ese líquido cefalorraquídeo. O sea, él se sacrifica, dice, ya yo voy a disminuirme para que esté bien la presión dentro de tu cerebro. Pero si eso, en este caso, esa masa aumenta, persiste, ¿no? Ahí ya pues se agotan todos los mecanismos, ¿no? Muy bien. Entonces la hipertensión intracraneal, ¿no? Va a estar determinada ahí por el volumen del parénquima cerebral, en este caso el volumen del sistema, en este caso pues vascular, y en este caso también del líquido cefalorraquídeo y la masa cerebral, ¿no? Cuando nosotros definimos, en este caso, una hipertensión intracraneal, cuando la presión ya dentro de tu cerebro es mayor a 20 milímetros de mercurio, ¿ya? Cuando es mayor, en este caso, a 20 milímetros de mercurio, esa presión dentro de tu cerebro ya se denomina, en este caso, pues, hipertensión endocraneal o intracraneal, que es lo mismo, ¿no? Así como hay para la hipertensión arterial, ¿no? Te dicen si pasa de 120, de 130, ya estamos hablando de una presión arterial alta, ¿no? Así dicen para cardio, ¿no? Entonces, para el cerebro, en este caso, pues es mayor a 20 milímetros de mercurio, ¿no? Y hay grados, mira, ve. Se considera un grado leve de 20 a 30 milímetros de mercurio, un grado moderado es de 30 a 40, sencillo, mira, ve, sigue el orden, y un grado severo ya es cuando hay una presión, en este caso, pues mayor de 40 milímetros de mercurio. O sea, aquí el cerebro ya está recontra, en este caso, pues comprimido, presionado, ¿vale? Entonces, importantísimo que recuerdes estos grados, ya, leve, moderado y severo, porque de acuerdo a ello, por ejemplo, se va a presentar la clínica, ¿no? Aquí en un grado severo ya, en este caso, incluso deja secuelas, la clínica es muy complicada de manejar, ¿vale? Esto de la hipertensión endocraniana, ¿vale? Es una emergencia, se tiene que actuar de manera inmediata, porque ya vamos a ver que esto afecta, pone en riesgo la vida de la persona, ¿vale? Muy bien. Entonces, vamos a continuar y aquí ya vamos a ver la parte fisiopatológica, ¿no? ¿Qué es lo que genera en el cerebro ese aumento de la presión intracraneal, ¿no? Y aquí, mira, tenemos que la hipertensión endocraniana, ¿no?
va a ser una elevación, ahí está la palabra importante, sostenida por más de 10 minutos de la presión intracraneal. Por supuesto, por encima de su valor normal, y cuando ha ocurrido una pérdida de los mecanismos compensatorios. Entonces, esas dos, se puede decir, frases claves para hipertensión endocraniana. Aumento sostenido de la presión intracraneal por más de 10 minutos y pérdida de los mecanismos compensatorios, ¿no? ¿Cuáles de ellos? Ya te mencioné. En este caso, el principal ahí, el mecanismo compensatorio, el líquido suprarraquídeo, ¿no? O sea, ya se agotó, no hay otra cosa más que haga. Entonces, ante ello, estamos ante una presión intracraneal. Vale, muy bien. Entonces hay etiología, ¿no? ¿Qué es lo que te causa, ¿no? Te estaba hablando yo de neoplasia, de masa, ¿no? Vamos a ver, mira, ve que va a haber etiología a nivel del parénquima cerebral, o en este caso a nivel de la masa encefálica, ¿no? Una de ellas viene a ser lo que es el traumatismo encefalocraneal, o sea, un golpe muy brusco, un accidente, ¿no? Que la persona tenga, va a conllevar al desarrollo de hematomas, ¿no? ¿Qué es un hematoma? Míralo de acá. ¿Ya? Este es un hematoma, mira, por ejemplo. Ahí se está formando, ¿no? Un hematoma subdural, ¿no? Y mira cómo va, estas flechas indican la presión que van ejerciendo contra el parénquima cerebral. Esto es, por ejemplo, debido a un traumatismo encefalocraneal. Hay un trauma que va a alterar la parte vascular, ¿no? Y en este caso, pues va a salir la parte de la sangre, ¿no? Formando en este caso, pues un hematoma subdural. Y eso comprime el cerebro. ¿Ya? Esa es una etiología que, por supuesto, pues muy prevalente, ¿no? En los traumatismos encefalocraneanos. Otro, una neoplasia, ¿no? Aquí viene ya toda esa parte, en este caso, pues del desarrollo de neoplasias a nivel del cerebro, ¿no? O sea, la parte de los cánceres y todo eso, ¿no? Sobre todo, pues que aumentan, que proliferan en el tiempo, una neoplasia. ¿Qué más otro podemos ver? Una isquemia, ¿no? El cerebro te mencioné que necesita estar bien irrigado, bien perfundido, ¿no? Pues imagínate algo ocluyendo un vaso arterial de tu cerebro. Entonces, ante una oclusión, ¿no? Esa parte que le debería de llegar irrigación a tu cerebro va a sufrir porque no le está llegando aporte sanguíneo. Entonces, ante ese cese, esa parte del cerebro se va ya en últimos estadios se va a necrosar, ¿no? Entonces, ante a esa negación del flujo, ¿no? Al cerebro se le llama isquemia, ¿no? Y esto va a condicionar, pues, el desarrollo de edemas, ¿no? Que es un edema y un aumento, en este caso, del volumen, que todo va a terminar en un aumento de la presión intracraneal, ¿no? Eso es lo que puede ocurrir, ¿no? Según la etiología, en el parénquima, ¿no? ¿Qué es lo que puede ocurrir a nivel vascular? ¿No? Un estado de una trombosis, ¿no? Formación de un trombo también te puede llevar en este caso a un aumento de la presión intracraneal, ¿no? La aneurisma, ¿no? Que es una dilatación de las arterias, ¿no? Las arterias, en este caso, sobre todo las paredes, pierden esa estabilidad a nivel estructural, ¿no? Y se desarrolla un aneurisma, ¿no? Un aneurisma. Vamos a tener también los llamados infartos cerebrales, que en este caso también están relacionados aquí con la parte isquémica, ¿no? Ante también episodios de compresión yugular, ¿no? Todo lo que puede ocurrir a nivel vascular. ¿Listo, muchachos? Entonces, eso es a nivel vascular, ¿no? A nivel de líquido cefalorraquídeo, ¿no? ¿Qué es lo que puede ocurrir más comúnmente? Mira, es la hidrocefalia, ¿no? ¿Qué es la hidrocefalia? Aumento del líquido cefalorraquídeo, ¿vale? O sea, el líquido cefalorraquídeo hay un aumento. Incluso esa hidrocefalia se puede, en este caso, pues, deber a dos, se puede decir, o se va a clasificar de dos maneras, ¿no? Hay una hidrocefalia comunicante y hay una no comunicante. En una va a haber aumento de la producción de líquido cefalorraquídeo, en otra, en este caso, pues va a haber una alteración en el flujo, ¿no? Imagínate, mira, ve acá, voy a regresar a un toque, mira, ve, por aquí todavía, en este caso, pues flujo de líquido cefalorraquídeo, ¿no? Entonces, hay una, por ejemplo, en la cual estos plexos coroideos como que se van a alocar un poquito, ¿no? Y va a haber imagínate aquí hay un tumor o algo que lo está haciendo trabajar de más a un plexo coroideo, ese se va a alocar y va a producir mucho líquido cefalorraquídeo, ¿no? Eso es una cosa. Y otra cosa es que puede bloquearse, ¿no? Todo este sistema ventricular, imagínate un bloqueo a nivel del acueducto de Silvio, pues el plexo coroideo va a seguir produciendo, a él no le importa. Entonces, ahí, por ejemplo, se produce otro tipo de hidrocefalia, ¿no? Que es la hidrocefalia no comunicante, ¿no? Porque está evitando esa comunicación. En cambio, la otra, que es la comunicante,
puede ocurrir a este nivel, ¿no? Un aumento ahí de la producción de líquido cefalorraquídeo por estos plexos coroideos, ¿no? O incluso puede haber alteración en la reabsorción, ¿no? No se reabsorbe, pero todo está fluyendo bien, no reabsorbe. Entonces, quiero que recuerden eso, ¿no? Hay dos tipos en este caso, pues, de hidrocefalia. Un quiste aracnoideo, lo que te mencionaba ahí a nivel de las vellosidas aracnoideas, o una neoplasia, ¿no? Entonces, esa es la etiología, ¿no? Y aquí viene la fisiopato, ¿no? Que en este caso el aumento de la presión intracraneal, que es lo que nos va a, en este caso, pues, a condicionar, ¿no? Que se realice en el cerebro, ¿no? Entonces, cuando hay un aumento de la presión intracraneal es porque los mecanismos del cerebro compensatorios sean, en este caso, pues, ya están ausentes, ¿no? Ya no dieron para más, ¿no? Entonces, aquí te dice, mira, ve los mecanismos, en este caso, una masa intracraneal o extracraneal, como el edema, el aumento de la presión venosa, una obstrucción del líquido cefalorraquídeo, una expansión del volumen, o sea, todo esto te condiciona a un aumento de la presión intracraneal, ¿no? Entonces, el punto fisiopatológico es esto, ¿no? El aumento de la presión intracraneal. ¿Y cuánto yo te mencioné que era eso? Mayor a 20 milímetros de mercurio. ¿Listo? Aquí recuerda que hay clasificación, ¿ya? Leve, moderado y severo. Muy bien. Entonces, mira, este aumento de la presión intracraneal va a empezar a afectar diversas partes del cerebro, ¿no? Por ejemplo, mira, una afectación aquí a nivel del hipotálamo, ¿no? Que te decía que el hipotálamo controla la temperatura. Entonces, cuando lo presionan al hipotálamo, en otras palabras, al centro termorregulador, la persona con qué te va a venir? Con fiebre. Y es una fiebre muy intensa. El hipotálamo está en este caso, pues, desregulado, en otras palabras, ya, por el aumento de la presión. ¿No? Muy bien. Vamos a tener en este caso, cuando hay un bloqueo a nivel de la perfusión aferente cerebral, lo que va a venir aumentado es la tensión arterial sistólica, ¿no? También se puede presentar esto, ¿no? ¿Qué es lo que pasa si este aumento de la presión intracraneal, ¿no? Comprime al nervio óptico? Esto es muy importante. Cuando tú comprimes, en este caso, al nervio óptico, o tú, en este caso, pues afectas a esta parte del nervio óptico, se va a desarrollar algo que se conoce como edema de papila. ¿Y por qué es muy importante? Porque este edema de papila, ¿vale? Va a ser parte de la triada clásica de una hipertensión endocraniana, ¿no? Ya vamos a ver de aquí cómo es en una imagen, cómo es esta parte del edema de papila, ¿no? Muy bien. Vamos a ver también que este aumento de la presión intracraneal va a afectar la parte meningea, ¿vale? O sea, las diferentes, en este caso, lo que rodea el cerebro ahí, las meninges, ¿no? Y con ello a los vasos y nervios. Entonces, cuando estas estructuras se ven sometidas a alta presión, la persona te va a venir con la otra parte de la tríada, que es la cefalalia, ¿no? O sea, el dolor de cabeza, ¿no? Y este dolor de cabeza también no va a ser cualquier dolor de cabeza, ¿no? La persona te va a decir en este caso, pues me duele aquí por parte de la frente y me duele aquí atrás por la parte de la nuca, ¿no? Es una cefalea así en forma de un casco, ¿no? Tú te pones un casco de una moto, ¿no? Entonces, más o menos esa distribución tiene ese dolor de cabeza y es intenso, ¿no es cierto? Lo que se le conoce como cefalea craneana, ¿no? Muy bien. ¿Eso a qué se debe? A que las meninges y los vasos y nervios están siendo afectados, ¿vale? Muy bien. En este caso, ¿qué pasa cuando aumenta la presión del endolinfa a nivel del oído interno? ¿No? La persona va a perder el equilibrio, ¿no? El oído en este caso, pues, muy importante también ahí para el control del equilibrio, de que tú mantengas el equilibrio al caminar, al manejar una bicicleta, ¿no? Entonces, cuando se ve alterado esta estructura, ¿no? La persona que va a presentar en este caso, pues, vértigo, ¿no? Vértigo. Muy bien. Otra clínica importante que se genera es cuando el tronco cerebral o el tronco encefálico se ve presionado, ¿no? ¿Por quién está en este caso conformado el tronco encefálico? Recuerda, mesencéfalo, protuberancia y bulbo, ¿vale? Esas tres partes, ¿no? Forman al tronco encefálico y el tronco encefálico pues es vital para el funcionamiento de todo el cuerpo, porque a nivel del tronco encefálico va a haber estructuras que van a controlar al resto del cuerpo. Por ejemplo, lo que controla que tu corazón lata bien, de que tú respires bien, ¿no? Todas esas partes están en el tronco cerebral, ¿vale? Muy bien. Está el centro, en este caso, también del vómito. Entonces, mira, cuando tú, en este caso, perdón, esa presión afecta o presiona al tronco cerebral, la persona va a venir con la última clínica de la triada, que es vómito, ¿no? Incluso esto acompañado ya de náuseas.
Ya, no es lo mismo vómitos que náuseas, ojo. Entonces, aquí está la tríada, chicos, de la hipertensión intracraniana, ¿no? La tríada inicial clásica, ¿no? La persona te viene con vómitos, una cefalea y un edema de papila. Es la tríada. Muy bien. Este tronco cerebral, mira, ve, aquí va a tener a nivel, en este caso, de la protuberancia y a nivel del bulbo, entre estas dos estructuras, ¿no? Va a haber lo que es el conocido el centro cardiorrespiratorio. Cardio para el corazón, respiratorio para los pulmones. Entonces, ahí va a haber un centro que va a regular. Ahí hay un centro, por ejemplo, ahorita regulando de que tú respires, ¿no? De que tú respires entre 12 a 24 respiraciones por minuto y de que tu corazoncito lata, por ejemplo, de entre 60 a 100 latidos por minuto, ¿no? Entonces, aquí, ¿no? A nivel de tronco cerebral, ahí hay un centro cardiorrespiratorio, ¿no? Que está controlando el buen funcionamiento, en pocas palabras, del corazón y del cerebro. Entonces, cuando se ve afectado esta parte, que se va a presentar ahí? Bradimia, o sea, la disminución en este caso de las respiraciones que tú realices por minuto, ¿no es cierto? A tu corazoncito lo va a deprimir con bradicardia, ¿no? El corazón en este caso pues disminuye sus latidos cardíacos que tiene, ¿no? Muy bien. Cuando hay bradimia, ¿no? Aquí se va a representar, perdón, se va a presentar lo que es una respiración característica, que es la respiración de Cheyne-Stokes, ¿vale? Bueno, esa es la clínica que lo acompaña aquí, en este caso, pues a la bradimia, ¿vale? Entonces, cuando es afectado este centro cardiorrespiratorio, se presenta también esta clínica, ¿vale? Muy bien. Y ya por último, ¿no? Cuando ese aumento de la presión intracraniana afecta a la parte neuronal, o sea, tus neuronas ya, de manera global, de manera generalizada, puede llegar en pocas palabras al coma, ¿no? Al coma, un estado donde la persona ya pierde ese conocimiento de dónde está, con quién está y todo ello. ¿Listo? Entonces ahí tenemos. Mira, aquí nos dicen que la progresión clínica disminuye el estado de conciencia, ¿no? O sea, si no lo tratas tú o no actúas de inmediato ante estas situaciones, la clínica y en este caso pues va empeorando y es muy probable que aquí el estado de conciencia pues se termine en este caso pues como que consagrando, ¿no? O sea, esa conciencia se va en este caso pues perdiendo en la persona, ¿no? Muy bien. Entonces, aquí tenemos, mira, ve, la tríada clásica inicial, que te decía, ¿no? La cefalea incluso te dicen que es más importante, ¿no? Según la literatura, ¿no? La cefalea, ya te mencioné cómo es esa cefalea en forma de un casco, ¿no? O sea, la parte del cerebro, o, perdón, la parte frontal, ¿no? El hueso frontal y que se va hacia la parte posterior, ¿no? El occipital, ¿no? Así esa distribución de la cefalea, ¿no? Porque puede haber otro tipo de cefaleas, ¿no? Que afecta vuelta ya a la parte lateral, y todo esto. Entonces, ese tipo de cefalea. Los vómitos, ¿no es cierto? Ahí está la otra parte, porque se va a ver afectado, pues, el centro del vómito, ¿no es cierto? Y el edema de papila, ¿no? El edema de papila va a servir, en este caso, muy importante para el diagnóstico, sobre todo, ¿no? Y aquí está la clásica, mira, ahí está el dolor de cabeza, ¿no? En esta parte frontal y en la parte posterior, ¿no? Ahí te dice, mira, la cefalea puede ser frontal, parietal o occipital, ¿no? Pero más es como que frontal y occipital, ¿no? Entonces, dolor de cabeza intenso, ¿no? Muy bien. La persona con que viene con vómitos, ¿no? Náuseas o vómitos, o ambos se pueden presentar, ¿no? Y el edema de papila, o sea, una afectación aquí a nivel de la papila. En este caso, pues hay una afectación ahí y esto, en pocas palabras, va a afectar la parte de la visión, ¿no? O sea, hay una afectación en este caso de la visión. Entonces, tríada importantísima aquí de la hipertensión endocraniana. ¿Listo? No olvidar eso. Ahora, esta hipertensión endocraniana, aparte de todo lo catastrófico que viene generando, mira, va a tener complicaciones. Y estas complicaciones ya lo estuvimos viendo acá. Mira, hay una complicación de ellas, que es la tríada de Cushing. La tríada de Cushing incluso nos dicen que en este caso pues se va a presentar cuando la presión intracraneal está aumentada por encima de 33 milímetros de mercurio, ¿no? O sea, en un grado moderado ya se viene a presentar esta tríada de Cushing, ¿no? Y en este caso, ¿a qué nos hace referencia esta tríada de Cushing? Es a una afectación de tres partes importantes del cerebro, ¿no? Que viene a ser el centro vasomotor, ¿no? El centro respiratorio y el centro cardioinhibitorio. O sea, si tú afectas a la parte del centro vasomotor, hipertensión, o sea, es una complicación que puede desarrollar en este caso la persona,
¿no? O te puede complicar, o sea, esa hipertensión endocraniana te puede complicar a eso, ¿no? Muy bien. Si tú afectas en este caso a la parte del centro respiratorio, bradypnea. Si tú en este caso, pues, afectas al centro cardioinhibitorio, bradicardia. Entonces es una triada conocida como la triada de Cushing, ¿vale? Hipertensión, bradimia y bradicardia, ¿ya? Esa es la triada de Cushing, ¿ya? Que es una complicación, en este caso, pues, de la hipertensión endocraniana, ¿vale? Muy bien. ¿Qué otras complicaciones puede generar, ¿no? Las conocidas hernias, ¿no? Así como hay hernias inguinales, ¿no? Hernia, ¿qué quiere decir? En este caso, pues, hay en este caso, una estructura ante elevadas presiones, es como que se desubica, ¿no? Sale de su lugar, ¿no? Entonces en el cerebro también ocurren las hernias. Mira, ya hay hernias subcornicales, o sea, debajo del fornix, debajo del uncus, por la parte de la amígdala, o transcraneal, ¿no? Que incluso tratan de vencer, en este caso, a la parte del cráneo, ¿no? Y salen, ¿no? Entonces, aquí te presento, mira, las hernias. Aquí tú tienes un hematoma subdural bien grande que está presionando al cerebro, entonces el cerebro empieza a apachurrarse, ¿no? Y mira, se van protruyendo aquí estas partes de la masa cerebral y se van generando las hernias, ¿no? Hernia en este caso, subfornical, mira, ve. En este caso tú tienes aquí una hernia transcranial, mira, incluso como ya te mencioné, vence ahí la parte de la parte ósea. Por aquí tú tienes sobre el uncus, ¿no? Mira cómo esas hernias en este caso pues se van haciendo presentes, ¿no? Y estas hernias van a comprimir esos vasos sanguíneos, por ejemplo, del cerebro, van a comprimir perdón, nervios del cerebro, ¿no? Y ahí es en donde se va a generar toda la clínica, ¿no? Entonces, las hernias en este caso también son otras de las complicaciones, ¿no? Triada de Cushing y hernias es lo más clásico que se puede presentar, ¿vale? Muy bien. Entonces, esa es toda la parte de la etiología, fisiopato y la clínica, que es lo que siempre tú debes de conocer de en este caso, pues hablando de una enfermedad, en este caso, pues de la hipertensión endocraniana, ¿no? Y bueno, ya para finalizar, mira, vamos a ver cómo es el abordaje, ¿no? Como ya te mencioné primero, esta es una emergencia médica que se debe de actuar de manera inmediata, ¿no? Entonces, para que recuerdes, ¿no? Aquí está nuevamente ahí los grados de hipertensión endocraniana: leve de 20 a 30, moderado de 30 a 40, y severo en este caso, pues mayor a 40 milímetros de mercurio, ¿vale? Muy bien. Entonces, ¿cómo se debe abordar primeramente? Es con la parte semiológica, ¿no? O sea, con la parte de la persona, qué es lo que observa en su paciente cuando probablemente puede estar pasando por una hipertensión ucraniana. O sea, cuando el médico debe de sospechar que una persona está padeciendo una hipertensión ucraniana. ¿Cuándo es eso? Cuando se presenta la triada de Cushing, ¿no? O sea, cuando la persona hace bradicardia, disminución ahí de la frecuencia cardíaca, hipertensión arterial elevada, por supuesto, y alteración de la respiración, ¿no? Una respiración, en este caso, de Cheyne-Stokes. Entonces, ante esto, debe de sospechar una persona o debe de considerar dentro de sus diagnósticos una hipertensión endocraniana. Claro que a ello sumado otros, en este caso, pues otra parte de los síntomas: anisocoria, postura normal de la persona, pérdida del equilibrio, ¿no? Abombamiento de fontanela, signos de disfunción del tronco cerebral, ¿no? Que si ya esto pues es persistente, llega al coma, ¿no? Patrón profundo, patrón respiratorio anormal, ¿no? O sea, la afectación de la respiración. Tú ahorita estás respirando pues, normal, ¿no es cierto? Entre 12 a 20 respiraciones por minuto, ¿no? Entonces, cuando hay una alteración ahí, sobre todo cuando la persona ya, pues, imagina pues, que está disminuyendo esa cantidad de respiraciones, hace 7, hace 8, ya eso te debe de hacer pensar que hay una afectación arriba en el cerebro, ¿no? Algo que está afectando de que la persona respire normal, ¿vale? Muy bien. También se le debe hacer rápidamente lo que es un Glasgow, ¿no? Un Glasgow, y en este caso, si te da un puntaje aquí menor a 9, también se debe de sospechar, pues, que podemos estar frente a una hipertensión endocraniana, ¿no? Pérdida de reflejos, protectores en este caso de la vía aérea, hipoxemia, en este caso, pues, disminución de la parte oxigenatoria, ¿no? Entonces son, de manera general, ¿no? Consideraciones de que tú debes ver automáticamente en tu paciente, ¿no? Y debes de considerar, ¿no? Que probablemente estés atravesando o estés frente a una hipertensión endocraniana, ¿no? Muy bien. Este es el procedimiento, mira, para medir esa hipertensión endocraniana, ¿no?
que mayormente es a través de un transductor de presión que va a ser conectado a un monitor, ¿no? Y pues eso va en este caso pues a reflejar en este monitor cuánto de presión, ¿no? En este caso pues se está viendo ahí a nivel del cerebro, ¿no? Imagínate, te sale de 20 a 30, ya bueno, es un grado leve, ¿no? Pero ya te genera clínica, bueno, imagínate, doctor, me salió 45, preocúpate, es un caso ya severo de hipertensión endocraniana, ¿vale? Muy bien. Entonces eso es la medición, no hay otra cosa más que agregar. Todo eso se va a hacer a través de un catéter, que es lo más comúnmente utilizado, un catéter ventricular, ¿no? En donde se va, en este caso, pues conectar, como ya te mencioné, esto va a ir a un monitor y ahí se va a ver cuánto de presión se está, en este caso, pues manejando, ¿no? Muy bien. Entonces, va a haber medidas que tú realices frente ante una hipertensión endocraniana, ¿no? Lo que tú tienes que hacer es, primeramente, estabilizar la vía aérea, ¿no? Si la persona te viene, en este caso, pues con bradimia, caso, alteración de la respiración, tienes que asegurar la vía aérea, ¿no? O sea, aquí aplicar el algoritmo ahí ABCDE, ¿no es cierto? Vía aérea, ¿no? En este caso, importante, tiene que estabilizar, ¿no? Como parte de las medidas generales. Otro, la parte hemodinámica, ¿no? El fluido, en este caso, pues sanguíneo. Estas personas van a venir con un dolor intenso de cabeza, ¿no? Que va a llegar a un punto donde no lo puede tolerar, entonces tiene que haber la parte de cero analgesia, ¿no? Profilaxis anticonvulsiva, si la persona te realiza, en este caso, pues convulsiones, tú tienes que darle una profilaxis, ¿no? Para que no se desencadene esto, ¿no? Evitar hipertermia, o sea, la fiebre, ¿no? Antipiréticos y todo ello. Tú tienes que tratar de controlar esto de inmediato, ¿no? Cuando llega. Manejo hidroelectrolítico, ¿no? Importantísimo. Corregir en este caso, si en este caso pues la persona tiene signos de anemia, se deben de corregir esa parte, ¿no? Entonces eso como parte de las medidas generales, ¿no? Luego ya vienen las medidas de primer nivel. Lo que tienes que tú hacer es intensificar la sedación. Ya, muy bien. También lo que se debe hacer es una relajación muscular y un drenaje también, en este caso del LSR, ¿no? Se puede hacer eso, puede ser una derivación de ese LSR para que en este caso, sobre todo cuando hay un LSR o una hidrocefalia comunicante, ¿no? Se debe hacer un drenaje, ¿cierto? Terapia hiperosmolar y una hiperventilación moderada, ¿no? O sea, lo que tienes que controlar o seguir, en este caso regularizando, es la parte oxigenatoria, ¿no? Muy bien. Ya como medidas, ya en este caso, pues de segundo nivel, el uso de otros fármacos que te ayuden a controlar la clínica, barbitúricos, en este caso la hiperventilación, porque si se acumulan en este caso elevadas concentraciones de CO2, ya eso se vuelve tóxico, ¿no es cierto?, para tu organismo, ¿no? O sea, la persona ya no está, en este caso, eliminando suficientemente el CO2, ¿no? Porque está respirando muy poco, entonces se debe de condicionar a que se haga una hiperventilación, ¿no? Muy bien. Y en este caso, si ya es de emergencia y lo anterior ves que tú no da resultado, ya tienes que recurrir a eso, ¿no? Craniectomía descompresiva, o sea, abrir el cerebro, ¿no? Y realizar esta parte descompresiva, ¿no? ¿Cómo se realiza eso? ¿No? Aquí tú tienes, mira, se tiene que abrir el cerebro, ¿no? Y realizar un drenaje y todo de sus componentes para que disminuya la presión, ¿no? Que es una craniectomía descompresiva, ¿no? Entonces eso ya como parte de última instancia, ¿no? Ante una persistencia de la clínica del paciente, ¿no? Porque si no se actúa, como ya les mencioné de inmediato, pues va a dejar secuelas muy graves, ¿no? Incluso que te llegue a dejar en coma, o en el peor de los casos, a desencadenar en la muerte, ¿no? Entonces es el esquema que se debe de seguir, ¿no? Empezar primero por la sospecha y todo ello, con la clínica que ya te he venido comentando y todo ello, ¿no? Con la parte fisiopatológica. Muy bien, chicos. Entonces, abordamos de manera completa todo este tema. Pues espero pues les haya servido. Para muchos quizás es un temita nuevo, y para otros quizás ya lo están repasando, ¿no? Entonces es importante conocer esta parte de patologías o anomalías que pueden ocurrir a nivel neurológico, ¿vale? Muy bien, entonces chicos, hasta aquí estamos llegando. Muchas gracias por su atención, pues ya nos estaremos viendo en otra ponencia.
¿vale? De aquí hay una trivia, ya refresquense con una trivia de 10 preguntas que es de todo lo explicado. Si tú has estado atento, te vas a llevar un 20. ¿Listo, chicos? Entonces, hasta aquí estamos llegando conmigo. Nos estaremos viendo. Cuídense. Chao, chao. Chicos, si tienen alguna consulta pueden ponerlo en el chat o también activar su micrófono. Y si es que no, les voy a pasar la trivia para que puedan realizarla.